Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Nos preparamos entonces para comenzar la escuela bíblica de esta mañana. Asimismo, le damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando por las redes sociales. Ahora en vivo por Facebook y un poquito más tarde durante el día por YouTube. Esta es la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio San José en Manatí. Y nos gozamos que podamos estar juntos, unos aquí, otros a la distancia, pero todos juntos en el Señor, ¿verdad? En esta mañana, hoy 22 de mayo del 2022, el día que hizo el Señor, nos preparamos para ver la lección número 12 de nuestro expositor. Y en la lección número 12, que se encuentra en la página 165, tenemos que el título es Libres para amar. Y esta lección de la mañana de hoy es una continuación de la lección del domingo pasado que nuestra hermana Lilian trajo aquí. La del domingo pasado comenzó a estudiar el libro de Gálatas. Tuvimos anteriormente estudiando el libro de Romanos. Y pasamos ahora a la epístola a los Gálatas que escribe el apóstol Pablo. Y la vez pasada el título de la lección era Libres para ser fieles. En la mañana de hoy el título es Libres para amar. Seguimos en el tema del mes, para este mes de mayo, que es la libertad cristiana, con el tema del trimestre, que es Dios libera y redime. Este mes terminamos el trimestre que hemos estado estudiando. Así que nos preparamos en el nombre del Señor. Vamos a estar mirando el libro de Gálatas, capítulo 5, los primeros 15 versículos. El domingo que viene vamos a seguir en el versículo 16 en adelante. Entonces, el texto áureo o el texto memorizar para esta mañana es el que está en Gálatas 5, versículo 14. Y este versículo que hemos estudiado y escuchado muchísimo y que atesoramos en nuestro corazón, ¿verdad? Que dice como sigue: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los objetivos para esta mañana son afirmar la libertad mediante la fe en Jesucristo como medio suficiente para una vida testimonial victoriosa. Resaltar tanto en la vida personal como en la de la comunidad eclesial la primacía de la fe que obra por el amor como fundamento del carácter cristiano. También vamos a reafirmar el desafío que constituye el principio testimonial del Evangelio del reino de Dios, de amar al prójimo como a uno mismo. Y la primera palabra que incluye el vocabulario que vamos a estar estudiando en esta mañana es yugo. Y siempre que vemos eso de yugo, ¿verdad? Nos viene a la mente esa estampa de esa foto que estamos viendo allí, ¿verdad? Y el yugo se usa en la Biblia de diversas formas. Para la mañana de hoy, el vocabulario bíblico nos dice que en el sentido más general se refiere a un trozo de madera que puede ser curva. En esa foto que yo puse ahí no es curva, pero pudiera serlo, que se amarra al cuello de un animal de tiro o un animal que está acostumbrado a cargar, a alar,
con el propósito de tirar de una carreta o de un arado, como más comúnmente nosotros los vemos en Puerto Rico en las fincas, ¿verdad? Y vemos que se amarran dos animales, podría ser uno o dos que se amarran. Ellos tienen que moverse juntos. Pero en el contexto que vamos a estar tocando en esta mañana, que es el del Nuevo Testamento y especialmente en la enseñanza de Pablo, el yugo tiene un significado teológico que va ligado a estar atado, en otras palabras, a la esclavitud. Y esa esclavitud es de carácter espiritual. Y su yugo es una representación de su dominio sobre el pueblo, del dominio de la esclavitud sobre el pueblo. A eso es que hace referencia en esta mañana. Y vemos otras porciones bíblicas, ¿verdad? En donde habla de que no se haga yugo desigual, en donde ya no tiene que ver con esclavitud, sino con una unión entre entes que no son iguales, cuando habla en términos de la pareja, ¿verdad? Así que el yugo tiene unos diversos significados, pero en esta ocasión significa o va más ligado a la esclavitud. En contraparte a eso, pues vamos a estar mirando la próxima palabra que sería gracia. Y la esencia y el significado fundamental de la doctrina de la gracia es que Dios es por nosotros. Y aun cuando nosotros actuemos en su contra, Él está por nosotros. Esa gracia de Dios ha actuado efectivamente a favor de nosotros por medio de la persona y la obra de Jesucristo. Y se presenta a Jesucristo como el ejecutor de esa gracia de Dios a favor nuestro. Y en su absoluta libertad, Dios nos alcanza con esa gracia, que nosotros también hablamos que es un bien no merecido, ¿verdad? Un regalo que el Señor nos da, que nosotros no merecemos. Y es por esa gracia del Señor que Él nos ama, nos cuida y vigila por nosotros, ¿verdad? Entonces, introduciendo el tema, el texto bíblico de esta lección que vamos a estar mirando en esta mañana continúa ampliando el argumento que Pablo presentó en la lección del domingo pasado, ¿verdad? En donde se presentó ese desafío de un grupo de judíos que se conocían como los judaizantes y la amenaza a la fe de los creyentes de Jesucristo en ese momento. Y el grupo de los judaizantes pretendía hacer que los nuevos convertidos al evangelio regresaran al ritual de la circuncisión y a otras prácticas del judaísmo conforme a la ley. En esta ocasión, esa argumentación que trae Pablo invita a los creyentes a considerar la naturaleza y el uso responsable de la libertad en Cristo. Se plantea también que esa libertad está cimentada en la fe en Jesucristo como eje suficiente de una vida testimonial victoriosa. O sea que para nosotros tener un testimonio efectivo, debe estar nuestra fe anclada en Jesucristo, ¿verdad? La próxima. El texto bíblico de esta mañana nos invita a potenciar tanto en la vida personal como en la realidad eclesial lo que el apóstol Pablo identifica como la fe que obra por el amor. Y se persigue que esa fe, que hemos dicho que obra por el amor, sea manifestada no solo como concepto, sino que sea expresada en el carácter de la vida del cristiano. ¿Qué queremos decir con eso? Y eso lo vamos a estar tocando
durante la lección, que no se quede todo esto en una idea, en un plan, sino que se ejecute y se cumpla y se viva en nuestras vidas. Nuestra hermana Norli dice que no se quede en una emoción, que en el momento esa emoción, ¿verdad?, es muy bonita, pero si eso no pasa a ser acción, pues se quedó en una teoría. Y ya verán cómo eso nos está afectando a nosotros tremendamente. Porque hay mucha gente que les encanta jamaquear el palo y traer el montón de ideas y cosas, y después se van y todo se quedó ahí, un montón de ideas. ¿Ok? Vamos a comenzar estudiando Gálatas 5. Vamos a mirar primero los primeros 4 versículos. Y como siempre, nuestro hermano Juan Amador nos va a ayudar en esto. La versión popular, los primeros 4 versículos. Dios le bendiga, iglesia. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Escúchenme, yo Pablo les digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. Quiero repetirle a cualquier hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, se han apartado de Cristo, han rechazado la generosidad de Dios. Gloria a tu nombre, Padre. Santo. Gloria al Señor. Analizando esos primeros versículos, esa primera parte nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y esa afirmación resume de forma doctrinal el propósito de la carta a los Gálatas. Y vemos que está haciendo Pablo un esfuerzo pastoral por reencaminar el rumbo de los creyentes en la fe, esos creyentes iniciales, quienes estaban siendo amenazados por las doctrinas del grupo que comentamos anteriormente, que se conocía como los judaizantes. Y se destaca que la libertad ganada mediante la fe en Jesucristo definitivamente no significa libertinaje para abrazar cualquier viento de doctrina, sino liberación del yugo de la ley y sus observancias materiales. Luego vemos que dice, si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y es que Pablo está aclarándole a los creyentes que no pueden sostenerse en puntos medios. Tienen que optar
ya sea por la libertad en Cristo o por la ley, y si se escogió la ley, la consecuente, el cumplimiento completo de la ley, que sabemos que por eso Cristo vino, porque no era cosa fácil, ¿verdad? Cumplir con toda la ley y la esclavitud. Así que Pablo, si los creyentes tratan de complacer los polos que excluyen, terminarán excluyéndose ellos mismos de la gracia que proviene de Cristo. Y la decisión de aceptar la circuncisión como un requisito para la salvación implicaba la obligación, como hemos dicho, de aceptar sin excepciones todas las prescripciones de la ley. Y al final de esos versículos dice Pablo, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Palabra fuerte. Y para Pablo, el aspecto de la gracia de Dios en Jesucristo es un eje central en lo que respecta a la realidad espiritual que orienta la vida del creyente. Para Pablo la gracia es demasiado importante. Es lo más importante, dicho sea de paso. Porque a él le alcanzó, dice nuestra hermana, ¿verdad? Así es. Nuestra hermana Besaida nos dice, para efectos de los que nos están viendo y escuchando, que la ley se cumple en Cristo, ¿verdad? Y dicho sea de paso, ¿verdad? Que así mismo dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para hacerla cumplir, ¿verdad? Y esas palabras de Pablo manifiestan tremendamente cuán frustrado se sentía y cuán triste estaba con esos creyentes que una vez conocieron del Señor, decidieron acogerse a la falsa seguridad de la ley en contraposición a la gracia de Jesucristo. Así que Pablo está expresando, ¿verdad? Nos está dando unos consejos y a la vez está mostrando cuán triste y quizás frustrado se siente por creyentes en ese inicio que habiendo conocido la verdad de la gracia, decidieron regresar al cumplimiento de la ley. Y de esto es que se trata realmente todo este tema que le está tocando. Johnny. Johnny nos está diciendo que hoy día sucede lo mismo. Y de eso es que se trata. Cuando estemos aplicando esto que estamos discutiendo ahora, vamos a ver cómo es que hoy día sucede lo mismo, ¿verdad? Y por eso es que es tan impactante y a su vez tan importante a cómo se aplica esto, ¿verdad? Porque la palabra siempre tiene un significado nuevo para nosotros, siempre aplica en todas nuestras vidas, en toda época siempre aplica, ¿verdad? Y veremos cómo entonces el amor es quien nos une, ¿verdad? Vamos a mirar ahora los versículos 5 y 6. Pero nosotros, por medio del Espíritu, tenemos la esperanza de alcanzar la justicia basados en la fe. Por gracia a Cristo Jesús, ya no cuenta para nada estar o no circuncidado. Lo que cuenta es la fe, oh gloria a Dios. Lo que cuenta es la fe, una fe
activa por medio del amor. Pablo entonces plantea que los que por medio del Espíritu se amparan en la esperanza de la manifestación de la justicia de Dios para el ser humano, realmente viven en la libertad de la fe en Jesucristo. Entonces, ni la circuncisión ni la incircuncisión, o sea, no estar circuncidado, tiene alguna relevancia en términos de la relación con Jesucristo y su evangelio. Lo que tiene verdadera eficacia y vigencia es la fe que obra por el amor. Y esa fe es una vinculación a la manifestación de Cristo en la vida del creyente que se expresa en el amor. Una vez nosotros hemos conocido de esa gracia, que la recibimos, nos va a llevar a obrar por amor, en amor y con amor en todo momento. El fundamento testimonial y de justicia radica en una fe que actúa cimentada en el amor. Vamos a mirar ahora el 7 y el 8. Ustedes iban por buen camino. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Gloria a tu nombre, Padre. ¿No fue acaso Dios que los ha llamado? Gloria a Dios. Uno lee estos dos versículos y es como que un tremendo jamaqueón, ¿verdad? Iban por buen camino. Iban, o sea que ya no. ¿Qué les impidió eso? Y después le dice, pero es que eso no fue cosa de Dios. ¿Ok? Así que en la otra versión dice, corrías bien, ¿verdad? ¿Qué estorbó que se obedeciera esa verdad? Y Pablo está haciendo, ¿verdad? Trayendo este tema de una forma que el pueblo de Gálatas los pudiera entender. Y para ese tiempo, ¿verdad? Corríais bien, hace referencia al esfuerzo que hace la gente cuando está entrenando, está corriendo, ¿verdad? El que corre el maratón no puede pararse sin entrenar y empezar a correr y pensar que va a ser el maratón, ¿verdad? Así que uno tiene que entrenarse y nosotros como cristianos sabemos que nuestra vida es una carrera en la cual nos toca entrenarnos. ¿Y cómo es que uno se entrena? Leyendo la palabra, ¿verdad? Meditándola, aprendiéndola, orando, mostrando amor a otras personas, ¿verdad? Y Pablo les trae este comentario así, diciéndoles que ustedes iban bien, pero de momento algo ha pasado. Y esto no es otra cosa que una advertencia a la agenda del grupo de judíos que Pablo tiene que con mucha tristeza y mucho dolor decir que esa agenda está avanzando. Y también les dice que seguir la corriente de ese grupo tiene como resultado inmediato haber descartado el llamado de Dios. O sea, que decidieron no obedecer la verdad. Vamos ahora al 9 y 10. Se dice que un poco de levadura hace que fermente toda la masa. Y yo tengo confianza en el Señor de que ustedes no van a pensar de otro modo, pero Dios castigará a ese que los anda perturbando, no importando quién sea.
Sigue Pablo trayendo palabras fuertes. Y ahora dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Esto como que lo hemos escuchado antes, ¿verdad? Esa expresión aparece también en 1 Corintios 5:6. Y Pablo más bien lo que está es refiriéndose a las consecuencias terribles que puede tener agregar algo que aparenta ser inofensivo, algo que aparenta no tener ninguna importancia a lo que ya uno tiene. Y cuando uno a veces está escuchando por ahí la gente, ahí pusieron en ese documento la píldora venenosa. ¿Han escuchado de eso? El poison pill. Y eso parece irse por ahí como si nada, ¿verdad? Pero eso es lo que cambia todo, ¿verdad? Así que de ahí es que se trata de que un poquito de levadura puede leudar toda la masa. Nuestra hermana Nelly. Sí. Ese poquito, dice la hermana Nelly, puede hacer un tremendo cambio, un daño terrible. Y Pablo reconoce y advierte sobre la capacidad de extensión que tiene la influencia de ese grupo de judíos que conocemos como los judaizantes. Así que no los está minimizando, todo lo contrario. Le está diciendo a los creyentes lo que ellos hacen está creando un daño muy grande. No se minimice, désele la importancia que amerita, porque un poquitito hace demasiado daño. Y Pablo les advierte tanto a los creyentes confundidos como a los judaizantes que quienes se involucren en esa tergiversación de la fe sufrirán de las mismas consecuencias, haciendo referencia al castigo. Y todos nosotros sabemos a qué castigo se refiere, ¿verdad? Que cuando es el castigo del final de los tiempos, ya sabemos que con Cristo no van a ser redimidos ni levantados, ¿verdad? Por eso que tenemos que estar preparados todos los días. Amén. Para que cuando venga este castigo, que no nos toque. No hay razón por la cual llegar a ese castigo, ¿verdad? Si hemos conocido la verdad. Ajá. Nuestra hermana Besaida nos dice que es importante que conozcamos las escrituras, que las estudiemos, que las entendamos, para que las pongamos, ¿verdad?, en obra, ¿verdad? Y vivamos conforme a eso, para cuando ese día llegue, ¿verdad?, todos estemos listos y listas. Y nunca sabemos cuándo va a llegar ese día. Porque puede ser ya mismo, como puede ser cuando el Señor así lo estime y lo crea, ¿verdad? Tenemos nosotros que estar listos. Aníbal, ¿verdad? Usted introduciendo toda la porción de hoy, hablando, ¿verdad?, sobre el día de hoy, cómo aplica la palabra. Ese pedacito pequeño se ha introducido en Puerto Rico, porque suavemente hay un grupo, ¿verdad?, que poner de ejemplo lo del aborto, están ahí trabajándolo hasta que llegó. Y como dice la porción bíblica, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y nosotros tenemos que seguir amando, pero es como dice Betsaida, para poder estar agarrados de la mano del Señor, tenemos que orar, tenemos que leer las escrituras,
tenemos que congregarnos, porque aquí se clarifican muchas dudas, pero que ese pedacito de levadura está dañando nuestro Puerto Rico, está dañando las iglesias, está dañando nuestra familia, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así es. Vamos a ver entonces los versículos 11 y 12, Johnny. En cuanto a mi hermano, si todavía estuviera yo insistiendo en que el valor de la incircuncisión, si todavía estuviera yo insistiendo en el valor de la incircuncisión, los judíos no me perseguirían, ya que en ese caso el mensaje de la cruz de Cristo no los ofendería. Pero eso que les andan perturbando a ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Ok. Vamos a mirar un poquito eso en detalle. Porque sí, se ve y se oye fuerte, ¿verdad? En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se habría quitado el tropiezo de la cruz. Y es que Pablo nos está diciendo que si realmente todavía él pensara sobre la circuncisión como pudo haber pensado anteriormente, indudablemente, pues no había entonces una explicación congruente por la cual le persiguen, ¿verdad? Y los maestros judaizantes alegaban que Pablo había utilizado la ley a conveniencia suya, en específico en Hechos 16:3, cuando circuncidó a Timoteo de Listra, y dice que lo hizo a causa de los judíos. Por la presión que los judíos tenían, él decide que se circuncidara a Timoteo de Listra. Obviamente esa fue su decisión y su pensar en ese momento, y por eso él dice que si él siguiera pensando de esa forma, ¿por qué razón lo están persiguiendo? ¿Es por qué? Porque ya no piensa de esa forma, ¿verdad? Y Pablo plantea que si todavía justificara la circuncisión, estaría anulando lo que él le llama como el escándalo de la cruz. Porque para ese grupo de judíos, la cruz de Jesucristo era un escándalo, que se estuviese hablando de que Cristo nos redime por la cruz. Eso era un escándalo para ellos. Y esa predicación de la cruz que estaba llevando a cabo Pablo, entonces hacía innecesaria la circuncisión, aun cuando resultara un escándalo para los judíos. Y para ese grupo de judíos judaizantes y otros religiosos de la época, la predicación de Pablo sobre participar de la salvación por la fe en Cristo sin necesidad de someterse a la ley, sin necesidad de ser judío, constituía un verdadero escándalo. Porque ahora Pablo dice, ni judío ni griego. ¿Y cómo es eso? Para el grupo de los judíos practicantes, ¿cómo es eso? ¿Acaso no somos nosotros los judíos los escogidos? Pero ¿cómo es? Eso era un escándalo para ellos. Y ahora Pablo viene a decir que por amor y por la fe en Jesucristo y poner la obra y no se circunciden, porque si te pones a obedecer la ley, ya, ¿para qué Jesucristo fue a la cruz? Eso era un escándalo terrible. O sea, por eso le perseguían, porque ellos no entendían, ¿verdad? Entonces, termina él diciendo este comentario: ojalá se mutilasen los que os perturban. Y Pablo, como ser humano,
que yo les dije anteriormente que estaba triste, estaba dolido, estaba frustrado, ahora usa una expresión sarcástica. Y cuando uno habla de que hay una expresión sarcástica, es alguien que te está diciendo una cosa de una forma, queriendo decir otra. Y él alude a la emasculación ritual, o sea, a la castración, a lo que se conoce como extirpar los órganos genitales de un varón. Y eso se describía en esa época en unos sacerdotes cibeles atis, que se les conocía como galoi, en donde sin duda alguna los gálatas los conocían muy bien. Y ellos acostumbraban a castrarse, esos sacerdotes. Y como para ellos era tan importante la circuncisión, pues Pablo les dice, pues hagan como ellos, se castraron y ya olvídese de circuncidarse o no circuncidarse, ya no va. A esa gente les importa circuncidarse o no. Entonces, entra uno en ese aspecto sarcástico, ¿verdad? Que está trayendo Pablo, ¿verdad? Suena fuerte, pero si nos movemos a ese tiempo, entonces uno entiende qué es lo que él le está diciendo. Vamos entonces a los versículos 13, 14 y 15, que son los finales. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar riendas sueltas a sus instintos. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se reúne este solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a la destrucción entre ustedes mismos. Dios les bendiga. Amén. Pablo les orienta a que no usen la libertad alcanzada en la fe en Jesucristo como una licencia para permitirse toda clase de placeres. El conocer al Señor nos da libertad, pero eso no quiere decir libertinaje, como dice nuestra hermana Nordi. Eso no es eso. ¿Okay? Y la libertad alcanzada en la fe en Jesucristo tiene que traducirse en una sujeción en amor con referencia a los demás. O sea que nosotros estamos unidos en amor, rendidos al Señor en amor, porque Él nos amó primero, ¿verdad? Dice la palabra. Y esa dimensión del amor compartido y orientado al bien común es un fruto evidente de la libertad alcanzada en la fe en Jesucristo, que no necesita de ninguna otra adición ritual. El amor compartido y orientado a los demás, ¿verdad? Ese fruto evidente es el que nos da la libertad, y esa la alcanzamos por la fe en Jesucristo, y no necesitamos ningún otro ritual. Pablo termina haciendo una expresión en la que implica que la ley ha sido superada por el principio de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros aplicamos todo esto que hemos estado hablando en este tiempo? Y vemos que muchos conflictos y disputas en este tiempo reciente parecen estar fundamentadas solamente en el empeño de formular ideas, de formular conceptos, de formas de expresión que resultan más adecuadas o a tono con nuevas perspectivas emergentes. Es como si se pensara que lo fundamental es tener nuevas ideas que aparecen como conceptos que tienen sentido,
que son congruentes, pero a fin de cuentas no pueden ser aplicados y carecen de sustancia. Miren, hermanos y hermanas, les doy mi experiencia. Yo he estado asistiendo en este pasado tiempo, en mi trabajo tengo que ir a muchas reuniones. Y uno se encuentra mucha gente muy inteligente que han optado por venir con el concepto de pensar fuera de la caja, outside the box. Y te vienen con un montón de ideas que hacen un sentido, pero estas personas te tiran las ideas y se van. ¿Y cómo se ejecutan? ¿Con quiénes se ejecutan? ¿Cómo las vamos a hacer? Y ven montones de cosas en montones de lugares y vamos a hacerlo porque eso es lo que hay que hacer. Bueno, pero entonces, al fin y a la postre, no se puede aplicar lo que dicen y no se puede ejecutar. Porque no todas las cosas que uno ve en todo tipo de lugar, uno lo puede hacer en su lugar, ¿verdad? De ahí es que salen los principios de los estudios científicos que nosotros decimos randomizados, doble ciegos, multicéntricos. Cuando la evidencia científica es así, pues usted puede llevar esa evidencia a cualquier lugar y se va a poder hacer. A eso es que se refiere esto. No todo lo que uno ve por ahí, uno lo va a poder hacer en su sitio. Y de ahí es que a veces carece, y eso es algo que puede tener congruencia, puede parecer bueno. ¿Cuántas de esas polémicas o disputas forman parte de nuestra cotidianidad? ¿Cuánto tiempo aportamos, por no decir otra cosa, en la discusión de temas que sabemos que no tienen ningún sentido y que no podemos aplicarlos? ¿Cuánto tiempo perdemos? La situación, pasamos a la próxima, que el apóstol Pablo estaba atendiendo se refería a la falta de valor o ineficacia espiritual de unas doctrinas que no tenían como referente darle verdadera vigencia a los principios de amor y justicia inherentes al Evangelio de Jesucristo. Si todas esas ideas, cuando al fin y a la postre usted los pasa por el crisol de la palabra y no pueden tener vigencia en los principios de amor y justicia inherentes al Evangelio de Jesucristo, es idea vana y no sirve. Los cristianos que practicaban esas doctrinas estaban invalidando en sus vidas el alcance de la libertad y salvación que había sido conquistado por Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Por eso es que entonces Pablo les dice, pues si usted quiere seguir la ley, circuncídese, y ya usted invalidó la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo entonces fue a la cruz. Y para Pablo lo más importante era que el ejemplo y las enseñanzas de la vida de Jesucristo se manifestaran en los creyentes, mostrando de forma constatable y testimonial los valores del Evangelio. O sea que usted creyó en algo, pues que entonces se nos note en qué hemos creído. Pablo no quería quedarse en la consideración de conceptos sin ver el efecto que la fe en Jesucristo produce en el creyente en forma de discipulado, pero discipulado comprometido.
no, no nos vamos a quedar en la teoría. Porque a veces eso es lo que uno ve, mucha gente que le encanta la teoría. Pero en la ejecución, encárgate tú. Yo fui una vez a una reunión y el jefe del grupo al que yo estaba asistiendo, nos dice, no acepto quejas de nadie. El que traiga una queja, venga con una solución. Y no una solución en teoría, una solución que se pueda ejecutar. Cuando leí esto, me vino a la mente ese comentario de ese antiguo decano de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. Y no he dicho nombre. Pero dijo una gran verdad. Muchas veces nos quejamos y nos preocupamos de múltiples cosas. Pero pensemos también en cómo podemos ayudar a resolver esos problemas. ¿Verdad? Quedarse en la mera teoría sería sumirse en la tendencia cultural de la época que privilegiaba las controversias teóricas y las retóricas sin consecuencia alguna. Es empezar a hablar y hablar, habladuría, mucha habladuría de muchas cosas que uno ve, escucha, son interesantes y son controversias, pero al fin y a la postre son inconsecuentes. Entonces, el reverendo Benjamín Santana, que es quien trabajó esta lección, en un momento en que estuvo en Haití, luego de una participación de él, se acerca un hermano haitiano y le hace esa pregunta. ¿Sus hermanos en la fe tienen las marcas de Cristo? Porque él ha dicho muchas teorías que parecen ser congruentes, pero todo eso que usted me está diciendo, ¿se le nota a los hermanos a quienes usted le habla? Entonces, eso está en la página 172, como en el segundo párrafo. Y él dice, nunca hasta hoy he podido contestar de forma concluyente esa pregunta. Ha sido muy honrado el reverendo Benjamín Santana. Y yo estoy muy seguro que con mucho dolor él escribió esto aquí. Con mucho dolor. La otra pregunta. ¿Qué tiene mayor peso testimonial? ¿La fe que se expresa por conceptos y credos o la que se manifiesta por medio de acciones concretas fundamentadas en el amor al prójimo? ¿Qué tiene más peso? ¿Los conceptos y los credos o la ejecución de ellos en amor por los demás? La próxima. Aunque indudablemente hay muy honrosas excepciones, nos dice el reverendo Benjamín Santana, a veces observamos la exposición en los medios de comunicación electrónicos de todo tipo de ideas e iniciativas que persiguen aportar criterios más actualizados sobre la naturaleza del Evangelio. Mire, hermano y hermana, ninguno de nosotros tenemos algo en contra de la tecnología. Todo lo contrario. ¿Acaso no estamos usando esta tecnología para llevar el mensaje del Señor? Lo que quiere decir eso es otra cosa. Es que el culto es adoración al Señor. Cuando nos paramos aquí es a alabar y adorar el nombre del Señor.
Y eso lo hacemos sin miedo porque es para el Señor. Pero se ha tornado como si todo fuera este espectáculo único. Usted va a algunas iglesias y usted lo que ve es que es un tremendo espectáculo lo que uno está viendo allí. A eso es que nos estamos refiriendo. En la actualidad podemos ver los valores de una cultura económica que está centrada en la persona, desalentando la preocupación por el bienestar común representado por la afirmación de amar como a uno mismo, al prójimo como a uno mismo. Valores de una cultura económica, centrada en personas. A veces uno se pregunta, ¿este culto es para honrar y alabar el nombre del Señor o están honrando y alabando el nombre de otro? Algunas plataformas crean la perspectiva de una fe en Jesucristo que se sostiene solamente de forma conceptual, sin que se exija una apertura espiritual que responda con el testimonio de ser testigo de Jesucristo. De eso nos libre el Señor. Hoy día existen, la próxima, quienes interpretan la libertad en Cristo como una validación para que en nombre del Evangelio de Jesucristo se explote el potencial de enriquecimiento personal que representa el seguimiento ciego de muchas personas a dichas doctrinas. Mucho cuidado con eso. Frente al clamor angustioso de diversos sectores de la sociedad, sectores que están empobrecidos y olvidados. Uno ve que se levantan imperios eclesiásticos y ministerios millonarios. Cuando hay necesidad, cuando hay clamor en angustia, gente empobrecida y olvidada alrededor de ellos. Estos ministerios proclaman una libertad que cada día se parece menos a la alcanzada por la fe en Jesucristo y más a la que propulsa la libre empresa o el libre comercio. Y uno va a esas iglesias y todo te lo venden. ¿Verdad? Y tienen un culto espectacular, un grupo de adoración espectacular con todos los instrumentos posibles, los mejores cantantes. Y todo te lo venden. ¿Sí? Hay que tener cautela con eso. Es menester cuidarse de no interpretar la libertad en Cristo como validación para acciones restrictivas o lacerantes. Pablo cualifica la auténtica libertad cristiana como una gestión fundamentada en el amor que enlaza la vida de los creyentes unos con otros y aún más allá de las fronteras de la comunidad de fe. Ese amor entonces, de forma auténtica, nos da la libertad para que nosotros como cristianos podamos enlazarnos en amor con los hermanos y hermanas de la fe, los que están aquí, pero también con los que están en las fronteras de la comunidad, con la gente de San José, de la barriada, de todo esto aquí. Ese amor es el que nos mueve a eso. Porque si no estaríamos muy cómodos, ¿verdad? La verdadera libertad es la que, siguiendo el modelo de Jesús, hace profundas
renuncias en beneficio del bien del otro y de la otra. Y es que entonces uno tiene que negarse a uno mismo y a todos los beneficios que uno puede tener. Y lo que se nos enseña en la comunidad es alcanzar que el yo esté primero. Alcanzar aquí, alcanzar allá, alcanzar lo otro, y yo esto, yo lo otro, y yo soy el más importante, y el beneficio del otro es secundario. No. Cuando conocemos el amor del Señor, un amor que llevó a Jesús a la cruz, pues ya no es uno el más importante. Es que todos somos iguales, ¿verdad? Todos somos iguales, todos tenemos valor, todos somos importantes para el Señor. Aún por uno solo hubiese dejado a todas, ¿verdad? A todas las ovejas para ir a buscar a una que estaba perdida. Somos todos importantes, los que estamos aquí y los que están fuera de aquí. Johnny. O sea, voy a dar un testimonio de ayer. Yo estoy en un ministerio cristiano en Motora y fuimos a Utuado. Y allí, por el camino, pues íbamos lo más bien. Llegamos a residencial y allí lo que pusieron fue, nosotros llevamos un hermano que tenía un carrito y metimos unos equipos sencillos y empezamos a llevar alabanza y a hacer un cultito. Y cuando hicimos el culto que terminamos, llegaron vidas, ¿sí? Y fuimos y oramos. Pero había un señor cerca que estaba inválido, que parece que iba mucho a la iglesia y como estaba así no podía caminar. Y cuando terminamos de todo, empezó, mira, yo doy gracias a ustedes porque yo no pude ir a la iglesia, pero la iglesia vino a mí. Amén. O sea, y ahí eso pues nos dio más valor todavía porque sencillo, una cosa sencilla, pero que llevaba el mensaje. Y le llegó a él y él se sintió gozoso por uno nada más. Amén. Así es el Señor. Tiene ese trato especial con todo el mundo. Y quizás ese culto era para este hermano, uno solito que estaba allí. Pero qué importante es para el Señor una vida. Terminamos con estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es decidir vivir la vida como ofrenda, en gratitud de lo que ya Jesucristo hizo por nosotros y por nosotras. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Pasamos a la oración. Oramos. Señor y Dios de la vida, ayúdanos a ser en pensamiento y acción buenos mayordomos de la libertad con que Cristo nos hizo libres, que podamos asimilar los cambios inherentes a nuestra realidad sociocultural sin menoscabar los contenidos y reclamos que nos plantea el Evangelio de Jesucristo. Permite que nuestra expresión más refinada de la libertad en Cristo sea la manera en que hacemos del amor el vínculo esencial con nuestro prójimo. Permítenos ser libres para amar. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Nos preparamos entonces para comenzar el culto en unos minutos, así que a los hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando por Facebook, nos dan unos minutitos y ya mismo empezamos con el culto. Dios les bendiga.